Buenas tardes, me llamo Francis Rougeau, yo soy el chef del restaurante Winston Churchill en Polanco y mi trayectoria básicamente empezó en Francia. Mi mamá es ella que me dio pues el gusto por la cocina y mi padre por hacer las cosas siempre lo mejor que se puede sin importar la profesión. O sea, porque intenté otras profesiones, lo importante es hacer las cosas bien para él y para mí también. Entonces mi madre me dio este amor por la gastronomía. Empecé en el sur de Francia, en la ciudad de Cannes. Empecé por el lado que es como traiteur, que es comida para llevar, de lujo. Trabajé por el Festival de Cannes también y por diferentes tipos de eventos en la Costa Azul. Después de eso me fui en Londres, en Inglaterra, donde pasé como 5 años en diversos establecimientos, como Selfridges y Harrods también, donde trabajé por varios años. Y después de eso, después de haber encontrado una linda mexicana que es mi esposa hoy en día, me vine aquí en México, y empecé a trabajar un poco por la Alianza Francesa y intenté unos proyectos en Polanco que no todos fueron, no salió todo de como quería, pero después terminé estando en el Club Francés, el Círculo Francés de México que está ahí en Insurgentes Sur. Y pasé varios años ahí donde terminé como chef ejecutivo y bueno, pues hoy en día soy chef en el Sir Winston Churchill y donde ya estoy por 8 años, y hace 8 años que estoy ahí y donde está muy lindo, donde nos permiten también hacer eventos para hacer publicidad para Francia, hacer eventos franceses, también son muy generosos, tienen una visión muy buena. Así que aquí estamos. ¿Podrías platicarnos un poco del menú que haces ahorita en Sir Winston Churchill? Claro, bueno, el menú de más de 3 tiempos, que es como 6 o 7 tiempos que estamos haciendo ahora para la prueba del 19, es un menú que empieza por un foie gras de ganso trufado con un chutney de higo. Después tenemos la famosa sopa de cebolla gratinada. Después tenemos el platillo que es el filete de robalo al champagne. Sigue con el bœuf en croûte, el famoso bœuf en croûte, o también dicho beef Wellington en Inglaterra. Ahí nos peleamos Francia e Inglaterra el platillo, pero bueno, no pasa nada. El bœuf en croûte, y después tenemos un pastel de chocolate trufado, terminando con un plato de variedad de queso franceses con uvas y un poco de cognac, Courvoisier, y si están afortunados nos quedarán unas botellas de Bordeaux, de Chateau Cliché de Bordeaux, y eso básicamente es nuestro menú para el 19. ¿Cuál es tu platillo favorito en general? En general hay uno que me gusta, de hecho es parte del menú, es el famoso bœuf en croûte. El bœuf en croûte o beef Wellington es el platillo pues sí, que me da mucho placer confeccionar, ¿no? Me encanta hacerlo, me encanta servirlo y se ve divino y sabe aún mejor. ¿Y de la comida mexicana, qué platillo te Ay, gusta? de la comida mexicana es difícil. Soy un gran fan de la birria y de la barbacoa. Eso sí, lo que más me gusta. Y hay más, hay más platillos, pero esos son los favoritos.